Vamos a ver cómo se desarrolló la misión, pero en el ámbito educativo, ¿no? La educación salesiana en Patagonia en el periodo de la llegada a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y vamos a ver dos ámbitos particular, que son las escuelas de las primeras letras y las escuelas de agricultura. Las escuelas de primeras letras podemos decir que en realidad lo que ofrecen las escuelas salesianas es lo que Monseñor Cagliero llamaba en alguna fuente y en su época el plus educativo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los salesianos fundaron, y las hijas de María Auxiliadora fundaron escuelas a fines del siglo XIX en la Patagonia, de 1880, en medio de la imposición de la ley 1420, que era la ley de educación común, gradual, obligatoria y laica del gobierno de Roca. Entonces, ¿en qué contexto? Bueno, en un contexto donde se buscaba que la escuela, el Estado buscaba que la escuela fuera un factor de argentinización en una población de indígenas, como vimos ya, sometidos, violentados, en una población altamente chilenizada, en una Patagonia, básicamente rural, dispersa, con un alto grado de extranjeros, colonos de otras provincias. Entonces, ¿qué se buscaba hacer con la escuela? Homogeneizar lo heterogéneo, argentinizar lo diverso. ¿Y qué buscaban los salesianos? Evangelizar, digamos, hacer de esos educandos, provenieran de los pueblos originarios, o bien de inmigrantes, o de la sociedad blanca de esa época, que fueran no solo argentinos, sino que también fueran católicos, ¿no? Entonces, esta ley se fue profundizando e imponiendo, pero no por esto prohibió que se formara el sistema educativo privado y confesional en la Patagonia, paralelo al estatal, que era el de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora, con la expansión de sus propias escuelas, que en ese momento se denominaban escuelas particulares y que debían rendir, ajustándose a las currículas del Estado Nacional, los exámenes para ser validados por el Estado, ¿no? Digamos, lo que se impartía en las escuelas salesianas era la currícula adaptada, por supuesto, era la currícula propia, con un sistema propio, que era el sistema preventivo, pero adaptado a los requerimientos de la ley 1420 y además el Estado era el que convalidaba, digamos, que los alumnos rindieran y pudieran ser promovidos a los distintos grados. Bueno, eso trajo bastantes inconvenientes, sobre todo cuando la ley 1420 se impuso a través de los inspectores escolares. El inspector Díaz fue uno de los inspectores que más combatió a la educación salesiana. Y empezaron, digamos, ante la carencia de escuelas públicas, de escuelas del Estado, los salesianos comenzaron a avanzar, y las hijas de María Auxiliadora, con sus propias escuelas, porque lo que tenemos era una población no solo heterogénea, como la que describí, sino altamente analfabeta. Entonces, esta situación ocasionó que distintos vecinos acomodados, autoridades locales, colonos, solicitaran al Estado las escuelas, pero también ocasionó que había muchos vecinos en una sociedad, pensemos en ese momento, muy conservadora, a los que no les interesaba o no les gustaba que sus hijos fueran
a las escuelas de la ley 1420 porque eran escuelas mixtas. Entonces los salesianos proporcionaban la separación de niños y de niñas, y esto hacía que algunas de los vecinos quizás más acomodados optaran por la educación, además de que le daba el plus de que era una educación católica y que ellos acordaran con esto, ¿no es cierto? Las primeras escuelas del territorio rionegrino se localizaron principalmente en Viedma, General Conesa, Guardia Mitre, y después en otras localidades como San Javier, Cholechoel, General Roca, General Frías, Buenaparada, lo que en ese momento, hoy es Guardia Mitre, pero Pringles en ese momento. Y ustedes podrán ver en el texto un cuadro donde están las fundaciones de las escuelas salesianas y hijas de María Auxiliadora entre 1884 y 1920, para ver la dinámica de fundación, que fue una dinámica realmente impresionante. En poco tiempo la cantidad de escuelas fundadas son muy numerosas, están en todas las localidades más importantes de la Patagonia, cuando en realidad las escuelas estatales, muchas de esas no terminaban de funcionar o se retiraban, y en algunos territorios, los más alejados, había no más de una escuela o dos escuelas en las ciudades más importantes del territorio. Caso de Santa Cruz, sobre todo en Tierra del Fuego, y a veces también en Chubut. El mapa de escuelas salesianas se reconfigura después de la gran inundación de 1899, y tiene, por ejemplo, en General Roca, es un punto muy importante porque en General Roca se trasladan las hermanas al nuevo pueblo de General Roca, pero Stefanelli se queda en el lugar que hoy se llama Stefanelli y desarrolla allí lo que vamos a ver después como las escuelas agrícolas. Entonces se reconfigura el mapa, empiezan a sostenerse escuelas, por ejemplo en Junín de los Andes se destaca más la escuela de las hijas de María Auxiliadora, que fue donde se educó Laura Vicuña, que la escuela de los salesianos. Y todo esto con la dinámica también de tener que ser supervisados por el Estado, inspeccionados por el Estado, y también en un momento en donde había, digamos, combates entre lo laico y lo religioso, los inspectores, por supuesto, eran los apóstoles de la laicidad y combatían lo que ellos llamaban las escuelas retrógradas de los curas y de las monjas, ¿no? Esto lo vemos en un texto de 1906 del vocal del Consejo, ¿no? De Juan Subiaur, que tienen una polémica muy interesante con los salesianos, y es muy interesante el título del opúsculo del concejal Subiaur, porque dice las riquezas de los salesianos, ¿no? No le aporten a los salesianos porque ya son ricos. A ver, nosotros podemos dar educación gratuita y laica. ¿Cuál era el plus que decía Monseñor Cagliero, por lo cual que tentaba a los padres para que los salesianos, para enviar a las escuelas de los salesianos? Los talleres de artes y oficios que estaban en las escuelas salesianas, y además que las escuelas salesianas de esta época tenían internados. Y esto para la ruralidad de la educación patagónica era fundamental, porque los hijos, los niños o niñas que vivían en el campo solamente tenían opción de poder ser educados en escuelas que tuvieran internado. Y era este plus educativo, que hay un texto muy que puede darnos una idea de cómo era esta forma, en las escuelas, por ejemplo, que funcionan dentro de las reducciones salesianas en Tierra del Fuego, que está citado en el texto que ustedes tienen, y que nos muestra que
en la Patagonia continental las escuelas salesianas complementaban a la ausencia de las escuelas estatales o en algunos territorios competían con las escuelas rurales, y en las reducciones de Tierra del Fuego quienes asistían a la escuela eran los niños, mientras que los adultos asistían a los talleres para formarse y para poder generar el autoabastecimiento de las reducciones. Por ejemplo, los telares de las hijas de María Auxiliadora, por ejemplo, la carpintería y el aserradero en el caso de Isla Dawson, de la reducción de San Rafael. Después había otros plus que les interesaban mucho también a los padres, las bandas de música, que en todas las efemérides patrias la banda de música era de los salesianos en los pueblos de la Patagonia, era el número, digamos, era el acompañamiento de la efeméride, la enseñanza de lectura, escritura, labores del hogar para las niñas, que la única posibilidad de formación para las mujeres en ese momento era si podían acceder a la escuela estatal o bien si eran educadas por las hijas de María Auxiliadora. Pero me quiero referir a las escuelas de agricultura, en especial, no solamente porque son originales dentro del sistema educativo, las escuelas de agricultura estatales fueron muy posteriores a la de los salesianos, sino porque yo considero que las escuelas de agricultura salesianas fueron un contramodelo hegemónico de la economía rural. ¿Y qué quiero decir con esto? Los salesianos tenían en Italia escuelas rurales y se habían preparado en una ideología, en una filosofía de la economía, que era la neoficiocracia, que era una ideología que consideraba a la actividad rural asistida por el Estado como un verdadero ordenador de la economía y de la sociedad. Obviamente, una economía, la fisiocracia es particularmente de pequeñas parcelas, de trabajo rural, del trabajo del campesino, de la valorización del trabajo del campesino, y es opuesta a el modelo latifundista que impuso el Estado argentino, donde prácticamente un solo campesino, y latifundista y de ovinización, no de agricultura, que esto es lo más grave en realidad, porque lo que querían los salesianos era preparar agricultores para que trabajaran la tierra, y lo que quieren la élite porteña en sus tierras, en sus latifundios patagónicos, es poner un estanciero, una persona que cuide a la cantidad de ovejas que tienen esparcidas en sus latifundios, simplemente para eso, y no explotar la tierra para poder sacar el fruto del trabajo de la tierra para los salesianos y para este tipo de ideología neoficiócrata era justamente el de la agricultura. Entonces, ¿qué buscan hacer los salesianos? Incluso ellos tienen también, sobre todo en la época de Don Rúa, ¿no?, el desarrollo de las escuelas de las escuelas salesianas nace en 1902 Don Rúa publica en el Boletín Salesiano un proyecto agrícola que se llama el Proyecto de Retorno al Campo, fomentando especialmente, y los visitadores especialmente Ricaldone, fomentan la fundación de escuelas agrícolas. Las escuelas agrícolas que se fundan en la Patagonia, incluso hay un documento de 1922, que es el documento sobre las escuelas salesianas del trabajo, que también se difunde en las escuelas salesianas de esa época, y especialmente en las escuelas dedicadas a la agricultura. Se constituyen las escuelas agrícolas en Viedma, Forti Mercedes, General Roca, hoy lo que es Alejandro Stefanelli.
estoy hablando de la Patagonia, no la de Uribe Larrea, por supuesto, aunque la tenemos que mencionar, y también en Tierra del Fuego. Y en Fray Luis Beltrán, perdón, me estaba olvidando. Estas escuelas tuvieron distintos derroteros, no tenemos tiempo tampoco para analizar cada una. En realidad les recomiendo un trabajo de una geógrafa italiana, Silvia Menetto, que estudió especialmente las escuelas agrícolas salesianas y los diferentes derroteros, pero se centró sobre todo en la de Alejandro Stefanelli, que fue en ese sentido la más compleja. Y para cerrar y mencionarles, por ejemplo, la de cómo estaban acompañadas estas escuelas salesianas. Estaban acompañadas con estación meteorológica, porque también estaba la escuela de meteorología italiana de Edesa que acompañaba, o sea, había una red de estaciones meteorológicas en la Patagonia fundada por los salesianos, y también por intervenciones sobre el agua. Esto quiere decir ruedas hidráulicas, canales de riego. Stefanelli fue uno de los que acompañó a la intervención de canales de riego más importante de Ingeniero Chipoletti. Como decía, lo interesante fueron la tecnología de esa época al servicio de estas escuelas, que fue el caso de Stefanelli, por ejemplo, tuvo un estrecho contacto con Densa para hacer las observaciones meteorológicas, o por ejemplo el caso del padre Bonacina en Fortín Mercedes, en la Chacra Escuela San Pedro. Tuvo la donación de las huertas y ruedas hidráulicas en las tierras donadas por Pedro Luro, instaló esta rueda hidráulica. Stefanelli trasladó la escuela, volvió a hacer los edificios, reconstruyó la escuela, puso el observatorio meteorológico, trajo él mismo un motor hidráulico desde Buenos Aires hasta Roca para ponerlo en funcionamiento para la escuela San Miguel. Y esta escuela, que pasó por muchas vicisitudes, tuvo la donación de muchas hectáreas en General Roca, solicitadas por Stefanelli al Estado, porque lo que Stefanelli le decía al Estado era que le donara esas tierras a beneficio de los hijos de los indígenas y otros jóvenes pobres, para hacer una escuela de agricultura práctica. Y buscaba en ese sentido también el auspicio del gobierno. Son muchas las cuestiones por las cuales la escuela de Stefanelli y el programa de Stefanelli, que era en realidad la de formar niños pobres como agricultores para desarrollarse en las chacras del Alto Valle, que después prosperaron no solo gracias a los canales de riego, en los que también Stefanelli acompañó en su diseño a Chipoletti, sino también por la llegada del ferrocarril y después por desarrollos que todos seguramente conocen de la zona frutihortícola. Entonces, en este sentido, la escuela Stefanelli fue clave. Después el Estado le quitó el apoyo, terminó expropiando esas tierras, en un derrotero muy complejo, de muchas cuestiones entre políticas y después de internas de la congregación salesiana con Stefanelli. La escuela San Miguel terminó siendo un espacio, terminó en JJ Gómez, en una localidad cercana, y terminó siendo lo que actualmente es una estación experimental del INTA, a partir de 1956. Pero empezó con un salesiano que transportó desde Buenos Aires un motor para poner una rueda hidráulica
para que las parcelas de la Escuela Agrícola San Miguel prosperaran. En síntesis, las escuelas de agricultura patagónicas fundadas por los salesianos y las escuelas de primeras letras, especialmente la de las hijas de María Auxiliadora, promovieron dos cuestiones que considero sumamente importantes para la época. Las escuelas de primeras letras promovieron la educación de las hijas de María Auxiliadora, promovieron la educación de la mujer en su contexto, ¿no? Para las tareas del hogar, o como maestras, pero fueron, en ese momento la mujer se consideraba, digamos, una menor de edad, igual que el caso de los indígenas, y pudieron acceder a la educación en una suerte de promoción de la educación de la mujer. Y las escuelas de agricultura fueron el contramodelo y la contraposición hegemónica de una economía latifundista. Puede ser una gota en el mar que son pocas escuelas, por supuesto, que algunas llegaron a mejor o menor puerto, pero en realidad están poniendo en evidencia que es posible un modelo distinto, aunque no haya prosperado, es posible un modelo distinto económico para pensar a la Patagonia. Bueno, muchas gracias.